Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo. Te voy a explicar en los próximos minutos qué es lo que suele pasar o qué hacer en caso de que tengas una newsletter o que lleves un tiempo y que los suscriptores no te compren todo lo que quisieras. Vamos a ver cuáles son esos puntos que posiblemente estén flaqueando y vamos a ver también qué podemos hacer para solucionar todo eso y que empieces a facturar y que empieces a ganar dinero con tu newsletter. Mi nombre es Tomás y tengo un negocio que se llama Fast Launcher. El nombre es jodidísimo, pero este negocio me encargó de ayudar a otras personas con sus newsletters a que la crezcan, a que se las creen y a que ganen dinero enviando correos electrónicos. Entonces he ayudado a un montón de personas en diferentes nichos, en magia, viticultura, nutrición deportiva, relaciones, incluso yo mismo a poder ganar dinero y ganarme la vida enviando correos electrónicos a suscriptores. Por lo tanto, te voy a contar en este vídeo todas las experiencias y todos los casos que he podido ver en muchos alumnos en decenas y decenas de nichos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suele fallar? ¿Qué es lo que suele pasar cuando llega un caso de una persona que no está vendiendo todo lo que quisiera o apenas vende nada con su newsletter? ¿Qué es lo que está pasando? Pues para ello vamos a hablar sobre la triada o el triángulo de marketing de Dan Kennedy. Que si no conoces a Dan Kennedy es una figura muy importante del marketing, sobre todo en Estados Unidos. Tiene ya ese señor 80, 70 años, tiene muchísima experiencia en el mundo del marketing y él ha dejado grandes lecciones. Y una de sus grandes lecciones es este triángulo de aquí, que en principio es muy simple, pero es lo que se necesita entender y lo que se necesita saber sobre si vendemos o no vendemos, ¿vale? Entonces, él dice que para que se produzca una compra o para que nuestra empresa, un negocio, triunfe, llegue lejos y tenga cierta relevancia, hay tres variables que entran en juego. Por un lado tenemos el mensaje que transmitimos a esas personas a las estamos contactando. Siempre estamos transmitiendo mensajes. Puede ser, por ejemplo, un champú anticaída, puede ser un plan de entrenamiento personalizado. Todo eso son mensajes que transmitimos y que le llegan a la otra persona y está o no está interesada, eso en principio. Después del mensaje vendría el mercado. Y el mercado hace referencia a en qué zona, no solo a nivel geográfico, sino, que eso es lo de menos, sino si lo que estamos planteando, por ejemplo, ese champú anticaída, hay un público que está interesado y que está dispuesto a gastar dinero para solucionar ese problema o para solucionar esa cosa de que es calvo o no tiene pelo, se está quedando sin pelo, por ejemplo. Eso sería el mercado. Y después tendríamos el medio. Y el medio hace referencia a el vehículo o por dónde transmitimos el mensaje. No es lo mismo transmitir un mensaje por la radio, ¿vale?, que transmitirlo por un anuncio de Instagram o transmitirlo por una publicación en LinkedIn. Dependiendo de el público al que vayamos a ir, un medio va a ser más exitoso que el otro medio, ¿vale? Bien, entonces, esta es la triada que propone Dan Kennedy y que ya ha hablado largo y tendido sobre esto y esto está más que demostradísimo. O sea, realmente esto es así y tiene toda la razón del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando hay un problema de ventas o cuando hay un problema de que no nos están comprando todo lo que quisiéramos, es por uno de estos tres motivos. Una de estas tres patas de una silla, imagínate que ahora vemos que esto es una silla, ¿verdad? Desde arriba lo vemos así. Una de las patas de esta silla que es triangular no está, ¿vale? Entonces, desde que una pata no esté, el resto se jode, porque una silla no se sostiene en dos patas solo. Necesitamos las tres para que se sostenga y para que mantenga el negocio. Entonces, con que una falte, estamos fastidiados. Entonces, claro, en este vídeo vamos a ver ya cómo solucionar, cuál descubrir, ¿no? ¿Cuál es la pata que me está fallando? Porque con seguridad, y esto ya te lo digo, con seguridad, al menos una te está fallando. Y ya desde que te falle una,
se va todo abajo. Pero también puede pasar en tu caso que te esté fallando las tres o dos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y al final del vídeo te daré también un siguiente paso, unos tips para que puedas ir aplicando ya y para que salgas de esa sensación o de ese bucle de, mira, no tengo ventas, no tengo compras y nadie hace esto. ¿Vale? ¿Preparado? Bueno, venga, vamos para allá. Bien, lo primero que tenemos que ver, ¿vale? Es, como te dije, mercado, medio y mensaje. Hay tres posibles problemas. Entonces, ¿cómo sabemos si es un problema de mercado? Eso es lo primero, ¿no? Creo que es lo más sencillo, ¿no? ¿Cómo sabemos si esa cosa que estamos vendiendo nosotros es interesante para la gente de ahí fuera? ¿Vale? Entonces, lo primero es preguntarse si hay demanda de ello, ¿vale? Y la forma de preguntarse, evidentemente, si hay demanda, no es desde el escritorio de tu casa, ¿vale? No es saliendo a dar un paseo y que te venga la inspiración divina, no, no. O sea, al mercado hay que atacarle y el mercado somos las personas que lo componemos. Por lo tanto, aquí ya te estoy dando una pista de que es el mercado, las personas las que tienen la respuesta. Entonces hay que salir de nuestras creencias, de lo que nosotros creemos, dejamos de creer, que eso no importa, y salir ahí fuera a hablar con la gente a ver si están dispuestas o están pagando ya por soluciones parecidas a lo que queremos hacer nosotros. Ahora te pongo ejemplos, no te preocupes. Hay demanda, vale. Importantísima la pregunta esta de, ¿yo lo que estoy vendiendo tiene una utilidad? Porque si no tiene utilidad, si es algo inútil, si no sirve para nada, pues ¿para qué? ¿No? Y ojo, que la utilidad no solo consiste en, imagínate, yo tengo un champú anticaída y la utilidad es pues para que no se te caiga el pelo. Eso, muy buena utilidad y lo tendría ahí, genial. La utilidad también puede ser si vendes cómics, por ejemplo, y vendes entretenimiento, o vendes que gracias a leer los cómics tu coeficiente intelectual, tu creatividad aumenta. Eso es utilidad. Por lo tanto, tienes que descubrir cuáles son esos puntos que le dan utilidad o le dan un servicio al mercado de eso que vendes. ¿Vale? Espero que esté quedando claro. Y después, interesante, muy interesante esta pregunta, si hay gente haciéndolo. Porque este es un buen indicativo de que hay mercado, de que hay ya una demanda, de que hay gente que está pagando por este tipo de soluciones, por este tipo de cuestiones que tú haces. Por lo tanto, ya sabes qué mercado hay, entonces la pata esta no te está fallando. Ya hemos descartado qué es la pata de mercado. ¿Vale? Entonces, sugerencias para analizar un mercado. Pues puedes estar en YouTube buscando vídeos, puedes perfectamente en Google, puedes perfectamente utilizando el Gemini en su función avanzada, diciendo que te diga nombres de empresas que se dedican a esto y que venden este tipo de soluciones, porque ya de ahí es muy bueno, pues eso te da ya un montón de empresas, de competencia, de la que puedes empezar a tirar del hilo y saber qué están vendiendo y, y tú ya saber si tienen demanda y no tienen demanda, ¿vale? Entonces, esto con respecto al mercado. Vamos a ver la siguiente, el medio. Bien, lo mismo te digo, o sea, si estamos hablando aquí en un contexto de newsletter, porque si tú tienes un negocio y no tienes una newsletter, esto te aplica en el siguiente sentido. A lo mejor tú estás intentando, imagínate, vender unos servicios. Vamos a ver si pongo un ejemplo, ¿no? Que me lo invento ahora rápidamente. Tú imagínate que estás intentando vender servicios de wedding planner, ¿no? Para, ¿no? Organización de bodas. Y que te da por vender estos servicios o el medio que has escogido para vender ese servicio es a través de un invento email en frío. Eso es un medio también. Es decir, ¿no? Montarte una infraestructura y contactar con los SEOs o contactar con determinados perfiles y hacer email en frío. Claro, ese medio no es el mejor medio para llegar a esta gente, ¿no? Que quiere casarse y que quiere contratar unos servicios de organización de bodas. Un email no es el mejor medio. Tal vez un mejor medio sea redes sociales. Tal vez un mejor medio sea incluso la radio o sea incluso una lona publicitaria en algún lado de tu ciudad. ¿Vale? Entonces, por eso es importante
dónde se mueve la gente a la que estás atacando, ¿vale? Esto es en el caso que no tengas una newsletter. Pero si tienes una newsletter, también es importante esta pregunta, porque la pregunta cambia a ¿dónde estás buscando esos suscriptores? ¿A dónde estás yendo? Porque una newsletter es un medio también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un nivel de interés en la materia que estás tratando, es decir, si tú estás atacando a gente que está interesada en que le crezca el pelo y que no se le caiga el pelo, y tú hablas en una newsletter, hablas en tu cuenta de Instagram, hablas en tu cuenta de LinkedIn de la anticaída, mi teoría, y yo tengo una firme convicción de que funcionaría. Pero eso sí, la newsletter es el mejor medio para transmitir y para que llegue siempre esa información. Pero al margen de esto, si estamos en el contexto de la newsletter, ahora lo que hay que entender es, vale, ¿de dónde estoy sacando los suscriptores? ¿Dónde estoy encontrando esos suscriptores que tienen el problema del pelo? ¿Los estoy buscando a lo mejor en email en frío? ¿Lo estoy localizando ese tráfico por YouTube? ¿Lo estoy localizando por LinkedIn? ¿Por dónde lo estoy haciendo? ¿Se mueven por ahí? Entonces también es importante con autocrítica decir, vale, igual no estoy cogiendo el mejor medio o este sí es el medio. Entonces tienes que conocer aquí dónde se mueve la gente. En un entorno más profesional normalmente es LinkedIn, en un entorno más distendido puede ser YouTube, puede ser Instagram, ¿vale? Pero hay muchas más cosas, por supuesto, ¿vale? Ya hemos cubierto mercado y medio. Ahora vendría la parte, una de las partes que, porque medio, en verdad es importante considerarla y he gastado unos buenos minutos explicando sobre esto y es importante por supuesto, pero el mensaje en mi experiencia es la que más falla. Realmente falla en conjunto un par de cosas, pero el medio suele ser la que mejor está de todas y el mercado también, pero el mensaje es la que más siempre estamos de una pata cojeando, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo mejoramos ese mensaje, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una tendencia a copiar mensajes y a copiar lo que están haciendo otras personas. Esto es algo natural, no es culpa tuya, es algo de la naturaleza humana, porque hemos aprendido por imitación. Muchas de las cosas que hacemos sin darnos cuenta hoy o dándonos cuenta son cosas que hemos visto de otras personas y son cosas que están aprobadas socialmente. Entonces, lo más normal del mundo es sentirnos tentados a copiar cosas que creemos que funcionan. ¿Vale? Entonces, por eso, al final acaban apareciendo discursos manidos. Y te traduzco lo de manidos, ¿no? Son discursos ya escuchados. Son discursos que ya los dice este, el otro y el otro. Pues, por ejemplo, hace poco investigué empresas de humedades en Madrid para un amigo. Y claro, yo ponía empresa de humedades Madrid. Y todos tenían el mismo discurso, súper plano, súper corporativo, súper poco no sé, súper poco avanzado. Es decir, todos eran profesionales con más de 30 años de experiencia, resolvemos tus humedades con el mejor talento, con el mejor equipo, con no sé qué. O sea, unos discursos súper planos, súper poco trabajados, súper que no dicen absolutamente nada. Y lo curioso era que hagan la prueba. Si estás ahora mismo en un ordenador, haz la prueba, ábrete una pestaña y pon empresas de humedades en Madrid, ¿sabes? Y ábrete 4 enlaces y te das cuenta que todas en el fondo están diciendo lo mismo. Entonces, eso ya es un problema porque normalmente si ya uno o el otro me está diciendo lo mismo, los voy a considerar iguales y cuando los considero iguales voy a competir, voy a ver cómo los puedo diferenciar, pues por precio o por cosas que no son donde queremos ir, ¿no? También son posiblemente muchos mensajes sin beneficio, es decir, hablan de mira, cómprame este champú anticaída ahora por 9,99 con propiedades avanzadas de no sé qué y no sé cuánto. Digo, bueno, muy característico, no hay beneficio. También es importante incluir en qué se traduce eso, ¿no? Pues gracias a este principio, tu pelo no solo va a reforzar la raíz, sino que uno de cada 10 o dos de cada 10 empezarán a salir más fuertes en la próxima temporada o en el próximo mes. Entonces, ostras, estás haciendo de una propiedad, de una característica, un beneficio y lo estás combinando y eso es muy potente hacer eso. También
El problema de muchos mensajes también es que no se apelan a emociones. Y esto posiblemente lo hayas escuchado, pero hazme caso que hay que despertar una emoción. No podemos ser tan informativos, no podemos ser tan planos. Para vender hay que despertar emociones primero. Si no se despiertan las emociones, no vamos a ser tan efectivos como despertando esas emociones, saber lo que le mueve a la persona internamente a hacer lo que hace, qué es lo que siente. Siente frustración, siente envidia, qué le hace sentir el hecho de no estar, de no tener bajo solución el problema que está queriendo resolver. Y todas estas preguntas, la mayoría no se las hace, no tiene ni pajolera idea. Por eso la investigación es la inversión, o sea, conocer psicopáticamente a quién le hablas es la inversión más rentable que vas a poder hacer en tu negocio. Esta es una frase que es de mi propia cosecha y la creo firmemente. Eso, no apelan a emociones, pero tampoco al interés propio en muchos casos. Que el interés propio es eso de que, oye, tú quieres resolver ese problema, pues te voy a hablar de este problema realmente, y voy a ahondar en la cuestión, voy a expresártelo en términos emocionales, en términos de beneficio. La mayoría de la gente, como te digo, se queda en un plano muy superficial y eso es muy poco interesante. También en el discurso, en las palabras, en la forma en la que se escribe ese mensaje, no se dibujan transformaciones. O sea, no se, imagínate eso, si estás vendiendo lo del pelo, ¿no? O yo estoy vendiendo ahora, imagínate en la newsletter mía, un taller de cómo hacer webs, cómo hacer aplicaciones con inteligencia artificial. Claro, yo no estoy vendiendo eso con simplemente decir, apúntate al taller en donde vamos a hacer webs con inteligencia artificial. O sea, eso sería muy, muy plano, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy ahora mismo es, mira, tú, ¿cómo te imaginas? ¿Te imaginas que pudieras simplemente todas esas ideas de aplicaciones que has tenido siempre, poder desarrollarlas, poder hacerlas sin depender de nadie y en una cuestión de horas y hablando naturalmente con una máquina, por ejemplo, ¿no? Esta sería la traducción, ¿no? ¿Tú te imaginas poder hacer este tipo de aplicaciones y que no sea un problema ya para ti nunca más el hecho de tener que estar llamando a tu primo desarrollador para que te ayude con la web o estar llamando a una agencia y que tener un presupuesto que es lo que te cobraría un año de hipoteca? Por ejemplo, ¿tú te imaginas cómo se vería tu vida si tuvieras esta habilidad de poder sacar una página web por ti mismo, sin estar peleándote con WordPress, con los márgenes, sin que se te sin sentir esa frustración, abrumación que te da cuando, o la pereza cuando tienes que ponerte a hacer algo tecnológico porque no se te da bien, se te atraganta? ¿Tú te imaginas cómo se vería tu vida si yo te diera una herramienta que lo hace todo por ti, que tú solo tienes que hablarle naturalmente como si le hablaras a un niño de 7 años y tener un poquito de paciencia? Ya, estamos moviéndonos en otro plano en donde la gente entiende mucho más a nivel emocional estas cosas, ¿no? Y dibujando cosas, dibujando, hostia, ¿te lo imaginas? Hostia, pues sí, me lo imagino y lo siento, ¿no? Y eso es lo que vendemos siempre transformaciones. El taller ese que te ponía de ejemplo es un vehículo, es algo que está ahí entre medias, ¿vale? Pero no es lo importante. Lo importante es lo que consiguen y es la seguridad, habilidad y confianza de poder enfrentar lo tecnológico sin depender de nadie y hacerlo por ellos mismos. Eso es lo que vendo. Y después esto está muy relacionado con esto, ¿no? Y me parece importante separarlo porque cuando repetimos ideas del sector o de otros, nos hacemos una opción menos atractiva. Porque claro, ya dicen, ostras, es que es una copia o ya eso lo he escuchado anteriormente, ¿vale? Entonces esto pasa mucho en muchos sectores y en especial, por ejemplo, el de la pérdida de peso. La pérdida de peso es donde también hay un montón de competencia ahí, todos utilizan el mismo discurso de vamos a perder peso, tener una talla, ¿no? 36 para verano y un montón de promesas y de ideas o de conceptos que ya están súper repetidos. Entonces, si también está pasando eso,
pues intenta separarte de eso, huye de eso, ¿vale? Y ya. Entonces, fíjate, ya estamos acabando, ¿eh? Fíjate que lo que hemos hecho es relajarnos. Hemos puesto una brújula en, en, en lo que tenemos ahora mismo. Porque tú posiblemente, si estás aquí y has llegado hasta aquí, pues no tienes tantas ventas como quisieras en tu newsletter. Entonces, ahora hemos aterrizado la cuestión y ya no es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de particularidades específicas o de un problema de copy específico que no usaste esta palabra, no, porque eso genera un montón de ruido, un montón de abrumación, de hago lo que dice el otro, hago lo que dice este, mierda, no me funciona, para arriba, para abajo, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es aterrizar las cosas y decir, mira, tu problema se debe a que tienes un problema con el mensaje o con el medio o con el mercado. Entonces, te he dado las herramientas para que analices y tú digas, vale, hago esto, lo cumplo, o esto podría mejorarlo, o esto directamente no lo cumplo y debería de mejorarlo. Entonces, una de estas o más está fallando, entonces hay que evaluarlo con autocrítica. Bien, entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Cuál sería el siguiente paso ya con esto finiquitado? Yo te recomiendo, y esto es una cosa que hice yo en mi negocio, hablar y hablar, obsesionarte con hablar con tu suscriptor. ¿Vale? Si ahora mismo tienes un suscriptor determinado, antes de hacer borrón y cuenta nueva con él o con ellos, ¿vale? Habla con ellos. Intenta ofrecerles algo a cambio interesante. Un lead magnet o una llamada, ¿vale? Imagínate que vende servicios de asesoramiento en materia legal, ¿no? En temas inmobiliarios. Y nadie te está comprando. Pues a lo mejor habla con ellos. ¿Vale? Háblales y diles que les ofreces una llamada de 20 minutos y ser transparente, ¿no? Para conocerlos, para saber qué problemas están teniendo, pero darles siempre algo a cambio, porque no, el pedir el favor, tenemos que darle algo a cambio para que ellos también vean que hay ahí un interés, ¿no? Entonces, darles a cambio algo que tú creas que puede ser interesante. Por ejemplo, una cosa que está funcionando muy bien es darle un entregable software, un lead magnet que sea por ejemplo, una guía, puede ser, o puede ser incluso una web interactiva en donde ellos contestan una serie de cuestiones relativas a ese contrato de compraventa o, ¿no?, esa casa que quieren comprar o esa inversión que quieren hacer, a ver si les sale rentable o a ver si se la quieren jugar, ¿no?, en el contrato o en esa compraventa. Entonces, darles a cambio eso, ¿sabes? Vente a la llamada y en la llamada te doy acceso a ese software o te doy acceso a esa guía para que accedas. Y si eso no funciona, pues ya, pues sí, borrón y cuenta nueva y evalúa esto otra vez. Pero si funciona, que alguno te contestará, es muy posible, habla con ellos. Mira a ver qué dudas tienen, qué problemas están teniendo, si lo han intentado resolver. Si no lo han intentado resolver nunca antes, ojo ahí porque ahí tienes un indicativo de que eso no es raro. Es mucho mejor ir a por algo que hayan intentado resolver anteriormente, porque ahí sí es donde más tienen ese dolor, están sintiendo cosas y donde están más predispuestos a pagar, ¿vale? Bien. Y después, cuando acumules esas dudas, esos problemas que has validado, que has dicho, pues sí, veo que lo han intentado solucionar, ya después venden un producto, un infoproducto, un taller, un directo de bajo coste, esa solución, la solución a esas dudas, a esas cuestiones. Y esfuérzate en estar ahí con ellos, en entenderlos, en darles ese valor, aunque realmente estés mal vendiendo tu tiempo al principio. Pero interesa cuanto antes conocerlos de una forma psicopática, porque eso es lo que después se va acumulando, ese interés compuesto, ese conocimiento, y vas mejorando y vas pudiendo subir los tickets, vas subiendo el precio de todo. Y después, por último, mi recomendación, ya estás más avanzada, pero luego hagas un upsell para facturar, porque cuando ya te han pagado una vez, es más posible que lo sigan haciendo. Bueno, hasta aquí. Recuerda el triángulo de Dan Kennedy, las 3 variables que hay, y recuerda cómo evaluar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado. Si crees que a alguien le serviría, pues compárteselo también. Y si
todo esto te sigue interesando, en el link por ahí abajo, en mi perfil, en algún lado estará el link para fastlauncher.com. Ahí te suscribes a mi newsletter, donde te cuento pues todos los días, varias veces en semana, todo este mundo maravilloso sobre los negocios en newsletter. Que tengas una fantástica tarde, noche, día, en cuando me estés viendo, y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, chao.